Muy buenos días, Puerto Rico. Feliz Navidad, muchas cosas hermosas. Feliz Año Nuevo. Feliz día de la bendición más grande que puedas tener, que es que nuestro Salvador esté en nuestros corazones. Buenos días, Desmabeles. Buenos días, doctor. Buenos días. Yanira, buenos días. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. El día ha estado un poco así, brumoso, con alguna llovizna. Yo siempre recuerdo estos días como días de Navidad porque es más frío. Es como que vamos a cogerlo con calma, ¿no? Así que de eso quiero hablar en esta hermosa mañana, del manejo del estrés en términos de lo que usted come, ingiero, lo que usted hace. Así que vamos a hablar del estrés, y es bien importante en esta época que obviamente estamos acostumbrados a tener festividades grandes y comer y disfrutar, y vamos a estar un poco limitados a eso, así que tenemos que hablar de eso un poco. Recuerde que el doctor Ruiz está localizado en Dorado, Puerto Rico. Mucha gente va a la oficina y me dice: aquí estoy en el pintoresco pueblo de Dorado, que es la frase que usualmente utilizo en los programas radiales. Estamos allí localizados en el 423-2424. También estamos en el 938-6565. Y por supuesto, el teléfono directo de la oficina, 278-2393. Así que les recomiendo que en el 938 o en el 423 usted envíe textos. Esos teléfonos están como parte del armamentario de la oficina, pero son celulares. Ajá. Si usted envía un texto, automáticamente la persona que los tiene y que está trabajando con ellos va a recibir ese texto y va a poder contestarle. Recuerde que esos dos teléfonos son para una consulta o la cita de una consulta. Ajá, vamos a explicar eso un poco más. Sí. No escriba una pregunta contextual relacionada a la consulta. Ajá. Escriba: quiero una cita. Ajá. Con el doctor Ruiz porque quiero consultarle. Quiero una cita, es la manera correcta. Ajá. Porque no estamos utilizando los teléfonos celulares, ni los textos, ni WhatsApp para contestar consultas. Y de hecho, ni siquiera se considera eso como telemedicina. Ajá. Así que no lo hacemos porque obviamente hay que ver al paciente, hay que discutir unas cosas, y ya los cánones, de una manera más responsable, los cánones de trabajo, de ética, de lo que constituye una relación médico-paciente, no lo reconocen. Entonces queremos ser responsables, los creyentes creemos. Buena aclaración. Sí, los creyentes tenemos que ser personas que queremos bendecirte, y yo sé que obviamente es difícil sacar tiempo, ir a donde el doctor Ruiz, esperar en el carro, que si todo lo que tiene que ver con el COVID-19, sumamente estresante, que de estrés vamos a hablar ahorita. Pero hay que hacerlo, y es necesario. Esa es la manera. Llévese un libro, llévese sus cuestiones electrónicas, escuche música, pues mientras usted espera su consulta, porque estamos allí para bendecirle de forma muy particular. Y créanme que esta semana ha sido maravillosa. Mucho trabajo, porque no les puedo decir que no, pero hemos tenido unos resultados maravillosos. Específicamente tengo que hablar en el día de hoy que fue maravilloso atender los varones en esta semana. Hemos hecho unos diagnósticos particulares donde los varones están felices. Gracias, doctor, porque dimos en el clavo con mi problema. Queremos saludar a todas las personas que están obviamente en el Facebook Live. Dios te bendiga. Sí, es cierto, el doctor se ve un poco diferente. Estamos en ayuno sustentado. Hemos logrado 14 libras ya hoy. Mi día número 28 hoy en ayuno sustentado. Hay que decirlo porque las cosas buenas se dicen, se hablan. Yanira, ¿qué tú crees? Sí, se ve. Entramos por ahí por la puerta y Yanira me dice: oh my God, ¿qué pasó aquí? Y solamente, o sea, estoy hablando desde la semana pasada a esta semana, el cambio. Porque casualmente es en la tercera semana, después de 3 semanas de la disciplina del ayuno sustentado, es que el cuerpo comienza metabólicamente a hacer unos ajustes serios. Wow, tremendo. Entonces la gente dice: ¿qué tú has hecho? Y yo, pues nada, disciplina y estructura. Así que vamos a sacar un segmento exclusivo de lo que son los ayunos sustentados. No es hoy, pero sí quiero decirle que llevamos 14 libritas. A Dios sea la gloria y la bendición para mí, ¿verdad? Ya ese deseo que tienen todos los varones de rebajar la
la pancita, ¿no? Que nos duele tanto. Y que la gente dice, no, la pancita o la pipa es lo de menos. No, sí, incomoda de vez en cuando. Cuando no nos podemos apretar el pantalón o llegar al botón. Qué difícil es. Eso es bien estresante también. Recuerde que estamos en Dorado, Puerto Rico, 423-2424, 938-6565-278-2393, con libreta en mano para todo Puerto Rico, Centro y Suramérica. Sí, saludamos a toda la gente que ya rapidito comienza a conectarse en nuestra preciosa isla y también fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Mucha gente en la Florida, en los estados de los Estados Unidos y también en América Latina. Para todos ellos, nuestro abrazo y nuestro cariño desde acá. Estoy loco por tener un momento con todas estas personas que conocemos a través de las redes virtuales. Ahí están diciendo, wow, muy joven. No es ni tan... Y lo digo con mucha honra de parte del cielo porque el Señor ha preservado mi vida. 56 años, para aquellos que tienen curiosidad. Ajá. Camino y enfilándome a los 57, así que porque la medicina funcional, metabólica y antienvejecimiento funciona. Funciona, nos vas a dar la clave hoy. Sí, Por sí. lo menos alguito. Por lo menos hay que decirle lo más importante cuando trabajamos medicina metabólica. ¿Cuál es tu estilo de vida? O sea, ¿cuánto estrés tú manejas? Y de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Cuáles son los aspectos del estrés en el cuerpo y cuál es la factura que nos pasa el estrés cuando nosotros permitimos que situaciones nos afecten? Oiga, siéntese bien, tómese su tacita de café y como siempre decimos aquí, con libreta en mano. Sé que muchos están lavando el carro, pegando manguera, con la escoba, separando la ropa, dividiendo la ropa. Todo el mundo ya a esta hora está haciendo algo en su casa. Porque quieren terminar el sábado temprano por si acaso hay que hacer algo más. O todo el mundo está terminando algún tipo de trabajo fuera de sus casas. Escuche bien, viva bien y viva mejor. Le voy a explicar los conceptos fisiológicos que tienen que ver con el estrés. Cuando usted se siente que el estrés simplemente está por encima de usted, ¿a qué me refiero? Que lo saca de tiempo, que usted no lo puede manejar, que de momento sus emociones están fuera de cauce, es porque usted ha estado literalmente, cuando está tratando de resolver, liberando una serie de sustancias, de químicos y de moléculas en su cuerpo que son los que le hacen sentir lo que usted siente. Cuando usted tiene algún tipo de estrés, una situación que usualmente queremos salir huyendo de ella, que usted dice, no puedo más, esa ansiedad, usted tiene niveles elevados de cortisol. Y el cortisol, una vez comienza a subir, su cuerpo comienza a tratar de ejecutar una serie de cambios químicos para usted compensar. Por eso usted le va a dar más hambre, porque obviamente metabólicamente usted está más activo. Y por eso cuando usted tiene más hambre y usted necesita energía, usted va a salir corriendo a comerse la primera donita, el primer bizcocho, el primer dulce, porque necesita esa energía desmedida de momento que usted necesita para procesar. Y eso es un mensaje químico que ocurre en su cuerpo, porque todo está fuera de causa y fuera de control. Entonces, ¿por qué estoy hablando del estrés? Porque obviamente al final le voy a decir cómo usted lo va a manejar. Y cuando usted no lo puede manejar emocionalmente, claro, la oficina tiene un cóctel para manejo de estrés. Maravilloso. Ayer estábamos, sin decir nombre, ministrándole a un salmista y ministro del Señor, y le dimos un cóctel de 1 litro por vena de lo que hacemos para bajar el estrés, y cuando terminó el cóctel decía, yo me siento otra persona. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones de la vida nos llevan a mantener en nuestro cuerpo y no poder detoxificar. ¿Qué dice la medicina regenerativa, funcional y antienvejecimiento de cada uno de estos aspectos estresantes en la vida de las personas que no podemos trabajar simplemente con manejo de estrés? Que muchas veces lo que ocurre en nuestro cuerpo es que el cuerpo, tratando de compensar, usted comienza a tener una descarga, como si fuera una descarga eléctrica, de un montón de partículas asociadas a ese mensaje del cortisol. Se llaman radicales libres tóxicos. En la medida que usted genera reacciones químicas para compensar, usted está generando radicales libres tóxicos. Y ya sabemos que genéticamente todo el mundo es diferente a la hora de procesar metabólicamente el estrés.
Todo el mundo es diferente. Hay gente que te dice, mira todo el estrés que esa persona maneja, pero esa persona no es obesa, no tiene situaciones de enfermedad, porque su manejo bioquímico, su herencia metabólica, es una herencia metabólica extraordinaria. Hay gente que maneja un montón de estrés y no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen problemas renales, no tienen problemas cardíacos. Porque ellos los manejan adecuadamente. Y es porque su genética es buena, ¿no? Y porque su genética está bien estimulada. ¿Cómo nosotros mejoramos o estimulamos adecuadamente la genética para vencer el estrés? Eso es una ciencia muy particular del siglo XXI y se llama nutrigenómica. Y la nutrigenómica, no es otra cosa que los nutrientes correctos trabajando y enviando mensajes correctos a tu genética para manifestar quién tú eres. Aquí habíamos dicho esa palabra y sé que en tu libretita está escrito por ahí, epigenética. Así que cuando tú estás lleno de estrés, cuando te estás enfermando, cuando de momento coges catarro por nada, es porque los niveles de cortisol y el mensaje y la expresión química, esa epigenética que tú tienes, es porque no estás manejándolo adecuadamente. Y necesitamos trabajarla. A veces los pacientes quieren que con suplementaciones orales resolver para ayer. Y eso lo pueden hacer muchos medicamentos químicos. Por eso existen medicamentos para bajar la ansiedad. Por eso existen medicamentos para trabajar los ataques de pánico. Para eso existen medicamentos para bajar esta actitud hipervigilante que a veces tenemos por situaciones que no podemos resolver en el momento. He dicho muchas cosas y yo sé que muchas personas a lo largo de lo que estamos diciendo están identificadas. Oye bien, escucha para que vivas mejor. Es bien importante que en esos procesos, número uno, uno se rinde, uno cancela, dice, no puedo continuar alimentando el espíritu de ansiedad que hay en mí. Y la espiritualidad, la meditación, todo este tipo de cosas. Ahora, cuando llega el punto, y aquí es donde voy, cuando llega el punto que el estrés enferma tu cuerpo, que empiezas a sentir síntomas, que se llama eso, con libreta en mano, anote, somatización, que tú llevas tu psique, tus emociones, tú las estás llevando al cuerpo y entonces viene la sinusitis, la gastritis, la migraña, wow, el insomnio. Manifestamos todo eso, no puedo dormir y cuando vienes a ver es porque de dentro, y vamos a llamar las cosas por su nombre, momentáneamente te han robado la paz. Uh-huh. Eso es como yo le digo a todos mis estudiantes del programa doctoral, del programa de farmacia allá en Nova. Saludo a toda esa gente hermosa de allí, la experiencia con ellos es maravillosa. Como les digo a los estudiantes del programa doctoral, que trabajan mucho farmacología y farmacocinética, los profesionales de la salud que están saliendo, que son excelentes. Uh-huh. By the way, lo que está ocurriendo en la medicina farmacológica es espectacular. Yo felicito a todos esos estudiantes que han rotado con nosotros y han dado el máximo. La medicina tiene un arte y tiene la parte científica, tiene esta logística de 2 más 2 dan 4. Pero mucha gente entiende que muchas veces 2 y 2 no necesariamente la combinación de 2 y 2 da 4. ¿Por qué? Porque si usted lo combina en sumatoria, 2 más 2 da 4, pero si usted lo combina en multiplicación, 2 por 2 sigue siendo 4, pero si usted cambia los números, cambia la cosa. Les doy el ejemplo. Si usted utiliza el 2 y el 3, 2 más 3 es 5. Pero si la ecuación cambia y usted dice en vez de 2 más 3, usted multiplica 2 por 3 le da 6. Eso se llama sinergismo, un efecto multiplicador. Y ocurre para los dos bandos, para el estrés y las actitudes tóxicas en tu vida, o para las actitudes positivas y los buenos alimentos y las buenas prácticas de la estructura y de la mayordomía del cuerpo. O sea, si tú le prestas demasiada atención a aquello, es como mucha gente que vive en pánico por lo del COVID, vamos a llamar cosas por su nombre. Uh-huh. Hay gente que está paralizada. Uh-huh. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué significa la serpiente en un desierto? ¿Qué significa un escorpión en un desierto? Le voy a decir el nombre con una sola palabra: muerte. Uh-huh. Usted tiene esa capacidad. Usted no puede dejarse paralizar. Uh-huh. Y el estrés
y las emociones tóxicas lo hacen. Así que, ¿cómo usted maneja el estrés? Y no quiero seguir dando ejemplos porque si vuelvo al ejemplo de multiplicar, 2 más 2 da 4, 2 por 2 podrían dar 4, ahora divida 2 entre 2, le da 1. A eso me refiero con las situaciones complicadas, que dependiendo cómo usted las ubique, una situación lo puede paralizar o esa situación también puede ser la oportunidad de éxito en su vida. Y eso, si usted no lo controla, le afecta. Y lo controla usted. Lo controla usted y eso se llama somatizar y de momento una situación emocional se convierte en una enfermedad de salud. Y entonces usted tiene un problema de presión alta, pero que yo nunca le he tenido. ¿Pero por qué tengo el azúcar tan alta? ¿Pero por qué mi riñón está dejando de funcionar? ¿Por qué mi hígado está inflamado? Porque todas estas reacciones químicas que ocurren en tu cuerpo por eventos tóxicos emocionales, por el estrés, son las que te están llevando a la enfermedad. ¿Qué tiene que ver eso con hoy, doctor, que usted iba a hablar del estrés? No ha habido, por lo menos cuando yo compartía con mucha gente, Yanira, cuando comparo este evento con el evento de María, llegué a la conclusión con una serie de gente que uno utiliza como consejeros, que esto ha sido hasta peor que María. Así es, así es. ¿Por qué? Porque con María todo el mundo pasó María y ya había la actitud de recuperación y había la mano que te ayudaba. Aquí estamos en esta tormenta llamado COVID-19 y qué difícil es tu ver una mano que te ayude. ¿Por qué? Porque todo el mundo está aislado, todo el mundo está acuartelado. O sea que emocionalmente, fisiológicamente, el estrés es mayor. ¿Qué está haciendo la oficina de Dorado Wellness, de Dorado Beijing, de la oficina del doctor William Ruiz allí en el pintoresco pueblo de Dorado? Estamos dando cócteles antiestrés. Y aquí voy para aquellos que me están preguntando, porque ¿qué está haciendo, doctor? ¿Qué tiene? Y quiero aprovechar los próximos 5 a 7 minutos para explicar. ¿Qué ocurre cuando usted tiene toda esta gama de cosas que están en su cuerpo y usted dice, yo me siento mal, me siento enfermo, se me eriza la piel, como y me cae mal, tengo gastritis, pienso en los problemas, en la persona, en el jefe, en el que me está haciendo mal, en que me está atropellando, en las situaciones bancarias y económicas que tengo, o sea, todo el mundo está contra mí. Todo eso está generando en ti una descarga, como si fuera una descarga eléctrica, y toda esta toxicidad se manifiesta químicamente en partículas llamadas radicales libres tóxicos. Los radicales libres, que son tóxicos, te van a llevar a una condición fisiológica que es normal con la edad, pero precipitada, que se llama estrés oxidativo. Tu cuerpo se va a comenzar a oxidar, tu cuerpo va a perder la capacidad de funcionar adecuadamente. Eso es como los cerrojos, como las cuestiones que son hechas de metal, que si no se lubrican bien, ya comienzan a dañarse y no funcionan. Como por ejemplo los pedazos de metal, como el carro, vamos a hablar a los varones, como el motor de ese carro, que si tú no le mantienes el aceite lubricado, se va oxidando ese carro y se desviela y se daña. Así ocurre con tu cuerpo, con todos estos radicales libres tóxicos que tienen que ser sacados y limpiados. Nuestro cuerpo tiene una maquinaria extraordinaria que se llaman las enzimas antioxidantes, que ellas son las que se apagan con este proceso estresor. Entonces usted tiene una batalla que está perdiendo por todo este estrés. ¿Qué hacemos? Trabajamos a nivel intravenoso, empezamos a dar moléculas antiestrés, partículas antiestrés. Y voy a mencionar 2 porque son las 2 más importantes que estamos utilizando para que usted se sienta bien, porque le va a ayudar a su sistema inmunológico. Hablemos del magnesio. Otra vez, doctor. Sí, ya estamos trabajando entre 400 miligramos, oiga bien, entre 400 miligramos, 800 miligramos y hasta 1000 miligramos por vena. Y dice, wow, especialmente los especialistas de la salud van a decir, wow, pero es que tienen que tener cuidado con el magnesio. Claro que sí. Y tenemos los cuidados pertinentes porque se maneja el magnesio para tratamiento en sala de partos, por ejemplo, cuando damos sulfato de magnesio para poder ayudar a los pacientes a bajar las presiones y para que no convulsen por una serie de cosas que ocurren en la preeclampsia específicamente. Sí, el magnesio se utiliza para muchas cosas y lo estamos utilizando como antiestrés porque ¿qué hace el magnesio en términos generales? El magnesio, cuando un ser está estresado, usted está vasocontraído.
usted está todo apretado, usted tiene nudos musculares, usted tiene dolor de cabeza, la nuca la tiene amarrada, usted siente esa pelota detrás de su cabeza que usted no la puede ni manejar, el dolor, y rapidito usted va al botiquín a buscar un medicamento por el dolor, y de seguro tiene dolor, no le estoy diciendo que no, porque ese es el efecto final, o le da calambres, o las articulaciones no las puede soportar con tanto estrés, emocionalmente usted se siente mal, porque usted ha consumido en toda esa tormenta que comienza con el cortisol y que termina con todo ese dolor físico, con esa somatización, usted termina con falta de magnesio, usted ha consumido la gran mayoría de su magnesio. Y aunque tenemos magnesio almacenado en el hueso en grandes cantidades, usted está comenzando un proceso de deterioro, usted está secuestrando, robándole al hueso el magnesio que él necesita y por eso usted tiene dolores articulares y hasta en sus huesos. ¿Y el magnesio se puede tomar, cada cuánto tiempo? Diario. Diario. Todos los días yo tengo a la gran mayoría de mis pacientes de medicina metabólica en una suplementación básica de magnesio. Y le pregunto por cada uno de los síntomas relacionados a deficiencia de magnesio. Y la paciente que está saludable, digo, tómate una pastilla o una cápsula diaria profiláctica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre a lo largo de la mujer es la menopausia, le va a dar osteopenia, pérdida de hueso y luego le va a dar osteoporosis y entonces esta mujer ha perdido todo su magnesio por el deterioro fisiológico. Entonces, ¿y quiénes sufren más del estrés? ¿Los hombres o las mujeres? Tengo que decir que las mujeres. Y eso tiene una razón, porque ustedes las mujeres son multitareas en inglés o en el argot boricua bien nice. Multitaskers. Entonces las mujeres multitaskers hacen 3, 4 cosas a la vez. Atienden al marido, al nene, a la abuela, a la tía, van a la iglesia. Qué mal, ¿verdad? Qué mal les va a ustedes. Sí. Y el varón solamente lleva todo el día limpiando el patio. Y ustedes están con la ropa, con el mapo, con la lavadora, con las llamadas telefónicas, pendientes que el nene termine las asignaciones, el proyecto, que entonces hay que dejar la carne afuera, que hay que prepararla porque la comida es a las 11:30 y si no tengo esto a tiempo. Son las mujeres las que sufren más. Es cierto. Por eso las mujeres tienen mayores enfermedades autoinmunes que los varones. Y las enfermedades autoinmunes están íntimamente ligadas a los radicales libres tóxicos porque es una reacción bioquímica destructiva que se supone que sea para defensa del cuerpo a través del sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico se confunde y en vez de atacar lo que tiene que atacar, ataca las articulaciones. Ahí usted tiene la artritis reumatoidea. Eso es muy cierto porque a veces nosotras estamos, se nos pega un catarrito de nada y vemos que ellos ni estornudan. Eso es así. Entonces uno dice, Dios mío. ¿Qué puedo hacer por ti, amado, amada, que me escuchas en los próximos 3, 5 minutos? Siempre se me va el tiempo en explicar demasiada biología. ¿Qué podemos hacer por ti? Mira, estamos dando semanal sueros antiestrés. ¿Por qué? ¿Qué se avecina ahora mismo? Se avecinan las festividades de Navidad, el cierre de año, los reyes, aquellos que celebran las octavitas, porque este país celebra todo. Celebramos la vida. Gloria a Dios por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y usted va a estar más expuesto. Ayer yo tuve que recibir gente que vino de Estados Unidos y con todas las precauciones estaba yo dando a 6 pies de distancia. Aquí está la receta, la orden médica del COVID, tienes que hacer esto, te tienes que mantener. Los atendí al aire libre, no los pude atender en un sistema cerrado, no me sentía cómodo, no les permití entrar de carro a carro. Pues porque vamos a estar más expuestos. Uh-huh. Aquí mucha gente que va a estar expuesta, a muchos familiares que van a estar viajando. Oiga bien, tome todas las suplementaciones que le hemos hablado y si usted quiere algo rápido, específicamente, oiga bien, aquellos pacientes que tienen problemas gastrointestinales, que tienen problemas de absorción. Como hablaba yo, ayer tuve una reunión con gente de California vía telefónica para mandar a buscar unas suplementaciones especiales. Y le estaba hablando de todos mis pacientes que tienen problemas gastrointestinales y que yo no le voy a dar nada por boca. Porque es que está comprometida la absorción. Yo quiero garantizarlo a través de los sueros. Y los profesionales de la salud en Estados Unidos me decían,
muy buen approach, muy buen acercamiento, doctor. ¿Usted se siente cómodo dando suplementaciones intravenosas? Y les dije, sí, estamos dando vitamina complejo B, estamos dando vitamina C, estamos dando magnesio, estamos dando aminoácidos, estamos dando multivitamínicos. ¿Y cuándo usted empezó? Pues antes de la pandemia. Yo recuerdo cuando la pandemia explotó, yo estaba en California cogiendo un estudio, un curso internacional. Y recuerdo que estaba con miedo, lo tengo que decir, porque me encontré un montón de asiáticos en marzo. Recuerdo, mi curso fue entre marzo 4 al 8. Y Puerto Rico nos lo cerraron el lunes 16. Así es. Nunca lo olvido porque es que aquello me impactó. Y yo me encerraba en el cuarto orando, estudiando todo el material que daban durante el día, poniendo los sueros, porque teníamos que poner sueros y estaba esta práctica médica y esta logística sumamente interesante. Fui paciente también allí, o sea, me pusieron suero. Una cosa bien impresionante, pero recuerdo todo ese proceso, ¿no? Y me decían, pues doctor, usted se preparó muy bien para la pandemia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitamos estar listos. ¿Qué pasó con José? Y con esto cierro. ¿Qué pasó con José cuando tuvo los sueños que fue donde Faraón? El sueño fue para prepararlo porque venían 7 años complicados. Y entonces hubo antes de esos 7 años de abundancia. Pues, ¿qué hizo el doctor Ruiz? Pues se preparó antes de la pandemia, ¿no? Y entonces estamos listos. Dime. Doctor, antes de que nos vayamos, si puede, están preguntando en el Facebook, en condiciones normales, ¿cuántos miligramos de magnesio la gente debería tomar? Mire, ¿y en qué momento del día lo deberían tomar? El diseño, cuando usted compre algo, lea las instrucciones y dice que como son suplementos nutricionales, aparte de lo que usted come, usted se toma lo que dice ahí, que si una cápsula, que si 2 cápsulas, o como se lo diga su doctor. Usualmente esas son las instrucciones. Si es como se lo diga con su doctor, entre líneas le están diciendo, saque una cita, consulte lo que usted está tomando con un médico. Correcto. Ayer teníamos una paciente que está cambiando de un producto que se llama Teftifera, que es para los que tienen esclerosis múltiple, que conozco muy bien este producto porque trabaja a nivel metabólico con algo que se llama NRF2, que yo lo trabajo con un suplemento en mi oficina. ¿Qué pasó? Que ella estaba cambiando y que yo hice, déjame buscar en la literatura médica porque hace tiempo no leemos. El profesional de la salud va a agarrar esa información y te va a decir, en tu caso en particular, tú vas a tomar tanto. Yo tengo pacientes en 1 cápsula, en 2 cápsulas, en 3 cápsulas, y tengo pacientes en 4 cápsulas. Porque todos somos diferentes. Porque todos somos diferentes. Así que usted va a tomar lo que el médico le diga. Comuníquese con nosotros a través del texto 423-2424 o al 938-6565 para solicitar una consulta o una terapia antiestrés, porque podemos combinar el magnesio con la vitamina C y créame que usted se va a sentir muy bien después de ese tratamiento. No tengo tiempo para más. Les amamos. Esperamos que la oficina siga siendo de bendición a cada uno de ustedes. Así es. Sí, vamos a tener unos días libres. Así que llame con tiempo. Todo el mundo tiene sus merecidas vacaciones y hay que cerrar la oficina unos días. Llame allí a Sonia al 423-2424, 938-6565 o al 278-2393. Le deseo la mejor de la Navidad y que su vida sea una vida de bendición, porque no hay nada más hermoso que servirle a Dios con la mayordomía del cuerpo. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al